Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y hoy, como cada jueves, tenemos un gran invitado. Me da mucho presentar a el coach Gerardo Orellano. Coach Gerardo, ¿cómo está? Mucho gusto de tenerlo con nosotros y agradecemos también su disposición para estar acá con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, César, muy amable. Es un honor, un gusto, un halago para mí estar aquí, que me inviten para charlar. Bienvenidas y bienvenidos también a todos los presentes y los que posteriormente van a ver este programa donde Así esté la es. liga. Seguro, coach. Los invitamos también, por favor, a que interactúen con nosotros, todos los saludos, los mensajes que quieran enviarnos. Aquí estará el coach en vivo. Estamos en vivo, recuerden, y estaremos contestando todos y cada uno de sus mensajes. Pues bueno, vamos a empezar, coach, porque hay muchísimas cosas de platicar, porque vamos a tener una conversación, a mi modo de ver, muy interesante en relación a todo lo que conlleva la universidad y en la historia también del fútbol americano. Para quienes no lo saben y para también quienes lo saben, el coach Gerardo Orellana es sociólogo. Y él pues ha tenido muchos trabajos en relación a todo esto de que tiene que ver con el deporte y particularmente en el fútbol americano. Pero no sin antes, coach, quiero presentarlo también, obviamente, con todas estas credenciales que usted tiene como jugador, como exjugador de los Cóndores, como coach de los Pumas de Ciudad Universitaria. El coach Gerardo Arellana jugó de 89 a 93, donde él fue capitán en 1993 de los Cóndores. Y después, pues empieza su carrera de coach que tiene ahí en The Getty Coach, ahí en algunas otras instituciones, pero dentro de las más destacadas, él fue coordinador defensivo de los Pumas en 2001 y 2002 y también fue head coach de los Pumas en 2005. Entonces, bueno, habrá muchísimas cosas que platicar acerca de esto, pero también, insisto, de todo esto, de la historia, de algunas partes de la historia que tienen que ver con el fútbol americano en la universidad. Coach, bueno, primero ya nos saludamos, ya vimos cómo está, que me da mucho gusto verle como siempre. Y coach, cuéntanos un poquito acerca de rápidamente la trayectoria que usted tuvo en el fútbol americano y después ya nos vamos a arrancar con toda esta parte que ya les hablé. Bueno, muchas gracias, César. Igual, reiterando el gusto. Yo realmente no jugué mucho antes de la Liga Mayor. Yo jugué una infantil en los Guerreritos de la Prepa 5. Crecimos ahí en la zona de Villacuapa con mi familia, Coxpa Miramonte, estaba cerca de la Prepa 5. Después ya no jugué a los Búfalos, en esa época los Búfalos de Economía, Ujú, ahí de la organización de los Cóndores. Bueno, obviamente todo este contexto tiene que ver siempre con mi hermano, que es el que, ese sí había jugado desde niño y había estado en los Cóndores, y entonces yo voy siguiendo ese camino, llego al juego del 87 al 89 en los Búfalos, luego ya llego a los Cóndores del 89 al 93. Entonces realmente pues jugué, comparado con muchos otros que jugaron toda la vida, yo jugué menos años. Después de ahí, saliendo de Liga Mayor, ya había coachado. La primera vez que yo coaché un equipo, que tenía 18 años, fue Alejandro Cifuentes el que me ujú, invitó, porque somos vecinos de Villacuapa, ¿no? Alejandro Cifuentes, el quarterback de los Guerreros Aztecas, y había jugado en Búfalos también y vecinos de Cuapa. Luego fui coachando ahí como todo mundo, ¿no? Las infantiles ahí en la ujú, organización Oro, la intermedia, saliendo del 93, ¿no? Acabo yo todo en diciembre, y en enero ya empiezo el Colegio Tepeyac con Juan Carlos Flores, que tiene el favor de invitarme. Estoy ahí luego en el equipo de la DGETI. ujú, Para el 94, José Juan Sánchez también me hace el favor de invitarme ahí en los Cóndores. Después estuve con él, con José Juan Sánchez, con Leopoldo Vázquez, ahí ya siendo Pumas. ujú. Y bueno,
ir y venir, ir estudiando, ir trabajando y hasta que al final estuve como entrenador jefe de los Pumas en 2005, ya después otras intervenciones en Liga Mayor ya hacia 2013, 14, 15, pero bueno, digamos así, de manera general, pues ese es el camino andado en esto. Así es, coach. Y fíjese que ahorita fuera del aire, ¿no? Cuando estábamos aquí charlando de algo, pues de verdad rápido, ¿no? Así literalmente muy rápido. Coach, hay muchas cosas que particularmente me parecen muy interesantes. Muchas veces a los equipos de fútbol americano, ¿no? Como esta parte, no exactamente recreativa, pero sí algo que a la universidad en estas tres funciones sustantivas importantes que tiene, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. La difusión de la cultura, que es algo importante siempre en las sociedades, ¿no? Y aquí es donde empieza el fútbol americano, ¿no? Entra el fútbol americano, donde está el fútbol americano, y entonces empezamos a ver cualquier cantidad de cambios. Hablamos siempre de estos cambios estructurales, hablamos de cambios generacionales, hablamos de cambios incluso sociales, económicos, en nuestra sociedad. Pero ahí, coach, ¿cómo se enlaza el fútbol americano? Porque al final de cuentas siempre me parece importante retomarlo y dar una explicación a lo que a lo que ha sucedido y en estos cambios, como tenemos un equipo de fútbol americano en los años finales de los años 20, 30, 40, 50, 60, llegamos a los 70 con un cambio importante que nos regresa nuevamente en el 98 para acá. Pero si hiciéramos un poco detallado cada una de esas partes, coach, ¿cómo lo podríamos explicar? Y fíjate que eh, estando, digo, para mí el interés con ir analizando todo esto surge precisamente porque el periodo en que nos toca jugar a la generación a la que pertenezco, es un periodo de cambio interesante en el que la Universidad del Politécnico venían de dominar prácticamente el escenario del fútbol americano desde la segunda mitad de la década de los 70 hacia los 80 hasta el 91, que es esto, no, 92, digámoslo así, como instituciones públicas, todavía el Águilas Blancas gana el campeonato y yo salgo en el 93, pero ya hay un cambio en el equipo, ¿no? Ya se hablaba mucho esto de las becas y que si el TEC, que si la UDLA, que se llevan a los jugadores. Luego Ujú, me toca ser entrenador en el equipo de los Cóndores, de los Pumas, donde pues, tú perteneciste. ujú, Y vamos viviendo ese cambio en el que las instituciones públicas, Politécnico, Universidad principalmente, dejan de ser las dominantes, las principales, y empiezan a ser las instituciones públicas. Y las respuestas siempre eran como parecían muy sencillas, ¿no? Muy simplistas. Es que las becas llevan a los jugadores. Sin embargo, yo veía que en el equipo no era así. O sea, no necesariamente todos nuestros jugadores se habían ido a otro lado. Realmente ya ni siquiera habían llegado ahí, desde las juveniles, intermedias, ya se habían ido a las otras instituciones. Todo ujú, eso, como parte de mi formación en la sociología, ya me hace ir viendo qué cambios generales había en la sociedad, ¿no? Entonces, una sociedad donde incluso hay un cambio estructural en la política, en la economía, en el discurso de la sociedad, donde se empieza a desestimar o hacer una crítica, en unos casos velados y en unos casos abierta a las instituciones públicas, ¿no? Y al gobierno en general y a las instituciones educativas públicas en particular. Recordaremos muy específicamente cosas como en los periódicos salían anuncios de Universidad y Politécnico inútil presentarse, ¿no? Y el deporte y la educación superior son mecanismos, son medios, son vehículos de movilidad en la sociedad. Y este deporte además es practicado por estratos urbanos medios, o lo que le llamamos clases medias, ujú, que ven en este deporte y en la educación superior el medio, el mecanismo, el vehículo a través del cual puedes tener esa movilidad social. Bueno, la
va cambiando, por ejemplo, crece la educación superior privada, pasa de atender un 13% de la matrícula a atender un 30% de la matrícula. Muchos de nuestros compañeros que estaban en los equipos, en las intermedias, en las juveniles, empiezan a irse a otras instituciones, independientemente de las becas, es muy importante, independientemente de las becas, ya estaban moviendo a otras instituciones, se diversifica la educación superior, se crean carreras y otras opciones. Bueno, eso en general me hace empezar a averiguar más, ¿no? De todo esto, bueno, cómo era antes, si ahorita es de esta manera, cómo era antes. Y en este recorrido, no sé, no quisiera extenderme mucho, pero tratar de hacerlo más breve. Ujú, Es cuando hay que ir deconstruyendo, se dice ahorita, pero en otros términos es reconstruyendo toda esa historia y ese papel y esa importancia que tiene la universidad y el politécnico, las instituciones públicas en la historia de este país y cómo el fútbol americano es parte de esa historia, de esa tradición, y cómo va cambiando el deporte institucional como parte de un deporte universitario y como parte de una sociedad. Entonces, de manera así muy general, después de la Revolución Mexicana, pues ujú, prácticamente la Universidad y el Politécnico son los proyectos de formación profesional más importantes en el país, ¿no? A nivel nacional. Eh, este, Conforme las personas venían de los estados, incluso a formarse aquí en esta institución y luego regresaban a sus estados, ujú. ¿no? Se van generando identificaciones con ambas instituciones y modelos que se van reproduciendo en los estados. Entonces, ambas instituciones, estas instituciones educativas públicas, no solo están en esta importancia de formación de cuadros que son referentes de construcción de identificaciones en la sociedad. Y dentro de ellas, el deporte y específicamente el fútbol americano se consolida, se constituye, se consolida como el deporte universitario, no quisiera decir por excelencia, Ujú. sino el más apoyado o el que más se ve, ¿no? Porque me parece que sería un poco de faltarle la consideración a otros deportes, ¿no? Que son muy importantes y que siempre tienen su propia construcción identitaria. Pero aquí lo que sucede es que ambas instituciones adoptan el apoyo al fútbol americano como uno de deporte predominante y las instituciones aportan muchos recursos materiales, recursos, o sea, me refiero a contratación de entrenadores, este, campos, utilerías, dinero para viajes, giras, y el fútbol americano vive esas maravillosas en 1940, 1950, que han quedado en la imagen del cine nacional, ¿no? Y es cuando se construye esta famosa rivalidad de Politécnico contra universidad y las mascotas de ambos equipos también se constituyen como los referentes identitarios principales también para ambas comunidades estudiantiles, ¿no? En las instituciones. Y entonces, el proyecto, o sea, el clásico lo que hace es expresar la importancia de estas dos instituciones de educación superior en el proyecto de construcción de esta nación, en este periodo que le llamamos desarrollo estabilizador, Ujú. sustitución de importaciones. El país tiene un gran crecimiento económico, hay una gran expansión incluso de la ciudad, una explosión del crecimiento demográfico desde esta década 40 hasta finales de 1960, que podríamos decir que ahí es cuando comentabas que ahí está el parteaguas, cuando menos en la universidad, porque el Politécnico ya se había dividido en sus equipos, Sí. de tener de dividirlos, ¿no? Creo que ahí hay un primer momento importante que nos permite comprender la importancia de ambas instituciones y su impacto a nivel nacional. No sé si quieras ahí antes comentar algo. Sí, coach, hay dos cosas, ¿no? Obviamente, en este momento donde estamos hablando, 2025,
hay también un gran prestigio de ambas instituciones, ¿no? De ambas instituciones públicas. Y entonces, de repente, bueno, particularmente, ¿no? Yo escucho muchos comentarios acerca de cómo ha cambiado los equipos en relación, que tenga que ver con cuestiones técnicas del mismo fútbol, como es, o incluso las identidades, coach, que esa es otra parte, creo que es importante. Por ejemplo, eh, hablaba ahorita usted acerca de este gran cine mexicano, ¿no? La época del cine mexicano, donde vemos cualquier cantidad de películas con los actores y actrices más representativos de la época, ¿no? A Tintán o Resortes, y entonces tenemos incluso creo que Cantinflas por ahí hace algo que tiene que ver con eso, y es un impacto muy fuerte, y aparte de esta construcción de nación de aquellos años, ¿no? Como el Politécnico por un lado, la universidad por otro lado, y esta gran rivalidad, que ahora, por ejemplo, eh, podría decir yo que se ha transformado. Hay una transformación en relación a lo que se vivía antes, o diremos algunos de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Y entonces, esos cambios, coach, se vuelven también muy importantes y significativos en el aspecto de saber qué es lo que sucede después históricamente, ¿no? Socialmente, cuando se divide el equipo de los Pumas en 1969 para dar pie a los tres equipos originales, Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas. Fíjate que además ahorita para irlo hilando en esta ese México del 1940, 50, 60, además del fútbol americano como deporte universitario, recordaremos igual haciendo referencia a las películas, es un país donde el béisbol tiene mucha importancia, las luchas, ¿no? Las luchas, la lucha libre y toda la y Blue Demon, o sea, esa va siendo la construcción, las carreras de caballos, o sea, perdón, de automóviles, Mm, o sea, viene esta construcción de ese, eh, no que porque sucede en el cine, sucedía en la sociedad, sino que, bueno, es una simbiosis, se va sí. explicando de manera conjunta. Después, y me refiero a esto porque por ejemplo, el fútbol asociación tiene presencia, pero empieza a cambiar cuando más o menos en esas décadas de los 60 los dueños de los medios de comunicación empiezan a comprar equipos Mm, de fútbol asociación. Y lo sí. vamos a ir relacionando con esto que va pasando hacia los 70, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional va pasando de más o menos unos 10,000 estudiantes a principios de la década de 1960, finales de los 50, hasta unos 60,000 más o menos a finales de los 60, que ya es un escándalo. Ya hay voces que dicen, no es posible, no puede seguir creciendo más la universidad. Pero con esta gráfica, en la década de los 70 a finales, la universidad llega a 300,000 estudiantes más o menos, ¿no? O sea, la demanda de la apertura de la educación superior, se crea el Colegio de Ciencias Humanidades, se crean varios de los campus que se expanden en la universidad, se dividen los equipos. No quisiera meterme mucho en esta, porque es algo, yo creo que es un tema que ya se ha hablado mucho, ¿no? De esta Mm, división de los equipos, ¿no? Si era necesaria, si no era necesaria. A mí me parece que sí responde a una demanda, eh, que sí tiene que ver con una cuestión, política, institucional, y un acuerdo con otra institución como es el Politécnico, de que hubiera más equipos. Pero más allá de eso también, perdón, responde a un cambio en la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Ese cambio que se da a lo largo de que llega a los 70, es un cambio de una sociedad donde no solo crece la universidad, sino que va cambiando la política y la economía en el país, y hay algunas cosas así específicas para el fútbol americano, que es
de la Liga Mayor. Hay más instituciones de educación superior también que van emergiendo y crece el fútbol americano a nivel de clubes, de asociaciones. Los viejos clubes que de antes del Guachachara y del Parras Mm. se incrementa el número de clubes a mediados de la década de 1960, más bien 65 por ahí, surge la Pop Warner y varios de los equipos y clubes que van creciendo a finales de la década de los 60 y sobre todo en los 70 y empiezan a fortalecerse clubes que ya existían, ¿no? Que los Cherokees, que los Parras, se crean los Perros Negros, o sea, toda la parte del Ejido de Oro, Ujú. y muchos de esos jugadores van a alimentar a los equipos de Liga Mayor, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, y ese talento, ese número de grandes de jugadores que tienen esas buenas características para jugar fútbol americano, llegan a los equipos de la UNAM y del Politécnico, que por las historias de la liga, hacia finales de la década de 1970, después de haber tenido 60 y 70 la presencia, por ejemplo, de Chapingo, del Tecnológico de Monterrey, del Autónomo de los Tigres, del Autónomo de Nuevo León, el equipo de Acción Nacional, hacia finales, pues ya se va quedando prácticamente una liga y los 80 únicamente de equipos del Politécnico y la universidad, ¿no? Ese es uno de estos elementos, pero además, durante estas décadas de los 70 ya empieza a haber este, críticas también hacia las UNAM, por ejemplo, por las huelgas, por los paros, porque hay conflictos laborales, hay conflictos con estudiantes, y entonces, ese tipo de críticas hacia las instituciones públicas se va a ver reflejada en los 80 en el sentido de que los jugadores ya no todos van llegando a la institución. En un ejercicio que hemos estado haciendo de entrevistas a jugadores del equipo de los Cóndores, ¿no? A través Ujú. de los 1970 hasta el 97, hay algunos incluso que llegan a expresar, dicen, pues yo jugué acá, pero mis papás me mandaron a estudiar a otro lado, porque me decían, no, pues va a haber paros y va a haber no sé qué, y no vas a estudiar, y eso se expresa en diferentes años, esas testimonios se expresan en diferentes años de estas décadas, de estos jugadores, y es continuo hasta final de la década de los 90. Ujú. También, de lo que comentábamos hace rato, se incrementa el número de equipos que componen la UNEFA, ¿no? O sea, de tener nada más este equipo, ese número limitado, todavía hasta mediados finales de la década de los 70, ¿no? Se genera la conferencia nacional, o sea, la Liga UNEFA llega a tener, no sé, veintitantos equipos, ¿no? De tener ahí 8 equipos nada más, de repente hay veintitantos y hay equipos en distintos, estados de la República. Y entonces eso, a lo que vamos ya por conclusión de esto, es una diversificación del fútbol, un crecimiento y una diversificación del fútbol americano en México y de la educación pública y privada en el país, ¿no? Ya con un y en lo político, en lo económico, un sistema político cuestionado, por mantenerse en el poder durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Con cuestionamientos de la transparencia de las elecciones y una economía ya también en crisis recurrentes, ¿no? Que hay de evaluaciones, precios de los petróleos, Ujú. inflación, y es de crisis recurrente que está ocurriendo durante 1970, 80 y una expansión de la Ciudad de México. No sé si hasta aquí ahorita. No, sí, coach. Y es que lo que pasa es que al final de cuentas todo esto se vuelve muy interesante y además de interesante es importante. Porque fíjese que ahorita escuchándolo me surgen dos preguntas, ¿no? Dos preguntas importantes. La primera es, a principios de los años 70, el TEC de Monterrey y los Tigres de Nuevo León Cóndores queda campeón en 70 y ya no vuelve a quedar campeón hasta 78. Las Águilas Reales juegan una final en 73. Hablo de esta década de los 70. Y entonces entre 71, ¿no? 72, 74, así hasta llegar al 78, la liga
está presente los Tigres y está presente el Tec de Monterrey. Hay de repente un cambio ahí en principio de los ochentas donde dicen yo ya no puedo jugar con ustedes y se regresan a una división. Tigres tiene algún tipo de problema ahí interno que después da origen a esto de los auténticos Tigres. Pero, ¿cómo podemos, por ejemplo, diferenciar en este mismo aspecto, coach? ¿Qué pasaba en los setentas y qué pasa en los ochentas? Y luego da origen a los 90, ¿no? Por ejemplo, llega 90, 91, hay un bicampeonato de los Cóndores, llega 92, un campeonato de las Águilas Blancas, y de repente la década deja de ser de escuelas públicas, ¿no? Y entonces desde la parte social, desde la parte política, económica, ¿cómo podríamos explicar esto, coach? Y fíjate que ahorita además estaba pensando una cosa. En la década de los setentas, hay varios años que gana Monterrey, gana un año Acción Nacional, Ujú, pero y lo quiero relacionar con lo que luego pasó en los noventas y dos miles. La liga es muy competitiva, ¿eh? Realmente los marcadores, cuando uno ve los marcadores que había en los partidos, estaban muy parejos, no había unas diferencias muy grandes, más que con algunos que otros equipos, pero en general estaba muy cerrada, la competencia muy cerrada y muy competitiva. Hacia finales de la década noventas, vamos a decir así, porque pues, los ochentas, o sea, las finales son, ¿no? Cóndores, águilas blancas, pieles rojas, osos, águilas reales. Entonces pues es de la UNAM, es del Poli, ¿no? así es. Y está, pero hay algo que sí va sucediendo, cuando menos, no lo puedo referir mucho a la década de los 70, lo que he platicado con muchos de los jugadores son, la mayoría estudiaba también en la universidad, Ujú, y me voy a referir ahorita al equipo de Cóndores, que es el que pues más conozco la historia, ¿no? Antes para no quererlo extrapolar a todos, pero cuando uno platica con los jugadores, todos vienen, la mayoría viene de leyes, de ingeniería, y hay dos clubes principales que empiezan a aportar jugadores, que son Gamos y Pumitas. Hacia los ochentas se diversifica mucho también, ¿sí? Los jugadores, por ejemplo, mi hermano y una camada grande que llegó ahí venía de los Leones, hay gente de ujú, los Frailes, hay gente de Bucaneros, hay gente de Destroyers, hay gente de más equipos. Incluso para cuando yo subo a Liga Mayor, ya los que somos de los Búfalos ya somos menos. Que, y, y hay muchos jugadores que ya no están en la universidad necesariamente estudiando. O sea, viene generándose un cambio, este, donde no quisiera hablar de esto de que el talento se concentra en un lugar o en otro, porque a mí me parece que es darle poca justicia en un equipo o en otro, ¿no? O sea, sí son talentosos, pero como es una época que conozco mejor, este, no solo hay un cambio en cuanto a la concentración de un mayor número de jugadores con características favorables, ¿no? Para jugar bien, sino también en los aspectos técnicos. Es decir, mucho del cambio que hubo, o sea, yo me empecé a dar cuenta de eso cuando estaba yo coachando y los jugadores me decían, ese que está allá jugaba conmigo en este equipo, ese que está allá jugaba conmigo acá y allá. Entonces resulta que estaban en otro lugar. Y eh, ese cambio de la diversificación de los jugadores también viene acompañado de un cambio para mí también en aspectos técnicos, tácticos, que muchas veces explican, no necesariamente con la idea de que tenían más talento o eran mejores, sino a veces son situaciones de los equipos. Mira, por ejemplo, durante muchos años, el equipo donde yo subo a los Cóndores es un equipo que tiene un staff de coaching que tiene como muchos años juntos y un entrenador que tiene muchos años en el equipo, ujú. ¿no? Y un equipo muy estable, muy consolidado, con mucha confianza en su desempeño en el equipo. Para la década de los noventas, yo salgo en el 93, los jugadores de la última generación de Cóndores del 93 y 97 tuvieron tres entrenadores en jefe, Ujú, ujú. ¿no? Distintos sistemas.
¿no? Entonces les cambiábamos uno y luego otro y luego otro. Eso también da poca consistencia a un equipo, ya independientemente que digas que hay una fuga o no de talento, sino que llegamos a tratar de poner una cosa, a tratar de poner otra cosa, a adecuarnos a cambios, o sea, el fútbol va cambiando en distintos momentos. A mí me parece que quizá la manera en la que técnicamente teníamos las propuestas que teníamos ofensivas y defensivas, no las más eficientes quizá para jugar con otros. Hay un ejercicio crítico que también tiene que haber por parte de los entrenadores, ¿no? De lo que estamos haciendo y cómo estamos conduciendo a los jugadores. Me acuerdo mucho de un jugador, o sea, el 99 me decía, ¿cómo me hubiera gustado haber jugado en esa otra época donde ganaron los campeonatos y todo? Y yo le decía, no, 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 o sea, toda época es buena, toda época es importante y ahorita esta es tu época. Y esta es Mm. la época buena para ti, y esta es la época donde tú tienes que construir la identidad de tu equipo. O sea, eso se va construyendo con el actuar cotidiano, ¿no? De los equipos, de los jugadores. Bueno, eso es por una parte lo que quería decir. Bueno, ahora, ¿qué sí sucede también? el, el modelo de reclutamiento de los jugadores cambia, ¿no? O sea, entonces el modelo de algunos de los equipos empiezan a tener una reunión de talento a nivel nacional, más el talento que hay en una región del país y te estás compitiendo por ella, sino estás trayendo jugadores de muchos otros lugares. Y además, este, tienes un grupo de entrenadores muy consolidado. Por ejemplo, los equipos donde está Fran González muchos años ganando, pues él ya tenía muchos años en esa organización. O sea, era muy estable. Tuvo un staff de entrenadores también muy estable durante muchos años, Sí. ese equipo. Y entonces tenía un sistema de reclutamiento de talento en de muchos estados de la República, con un staff integrado, consolidado, estable durante muchos años. Entonces, eso también interviene. La Universidad de las Américas, igual, ¿no? Todos los años que tiene. Sí tiene el talento, pero también tiene las condiciones de técnicas que van cambiando, ¿no? O sea, ellos jugaron unos sistemas ofensivos y defensivos creativos en ese momento que les más el talento, más la estabilidad en los equipos. Entonces, bueno, lo que quisiera decir con esto es que confluyen varios elementos, ¿no? Confluye o sea, el crecimiento en el deporte, el cambio en los intereses de los jóvenes que quieren jugar. Mira, en el deporte, además hay algo que las identidades y las filiaciones en el deporte se van construyendo. Por ejemplo, la infancia tiene mucho que ver. Cuando Mm. tú fuiste niño y viste jugar a equipos o deportistas exitosos que van siendo tus referentes de identidad y que van construyendo tu idea de dónde quieres estar el día de mañana. Entonces, tú platicas con los jugadores de los 50, 60 y te dicen, es que yo iba al estadio y veía jugar a esos y yo me imaginaba jugando ahí. Pues ya en la década de los 80 y 90 sobre todo, pues muchos de esos niños que vieron esas finales, pues se veían jugando también en esos equipos. Y entonces se iban a jugar esos equipos. Llega un momento donde la identidad con esos equipos, independientemente de la posibilidad de apoyo académico para estudiar ahí, se juntan, ¿no? Ya es de por sí, yo ya quiero ir a jugar allá, yo ya quiero ir a estudiar allá, pues si me dan la beca, está bien. Entonces, también va cambiando ese referente de construcción de identidades, ¿eh? En, digamos, en lo que es la idea de un equipo exitoso a donde te quieres ir a estudiar. No quiere decir que a los otros no, Mm. sino que cambia. O sea, nuevamente hay un cambio en la sociedad, como lo estamos viviendo hoy en día, de mayor diversificación, de mayor pluralidad, y que tenemos que comprender que no todo mundo se va a tener que ir a un solo equipo, a una sola institución, como Ujú. un jugador igual de Cóndores, ¿no? Que decía que su papá jugó y que cuando él empezó a jugar le dio a escoger y le dijo, ¿qué quiere ser, ofensivo o defensivo? ¿No? Entonces, o sea, obvio, las opciones van creciendo, van cambiando. La liga también fue cambiando. También era una liga que durante un tiempo fue controlada por instituciones. Luego, pues igual, son momentos digamos,
correlación de fuerzas, de posicionamientos que van cambiando y que en un momento favorecieron a otros equipos. Y lo quiero decir así porque no se trata de satanizar ni demonizar a unos o a otros, sino nada más de comprender cómo son los cambios y por qué suceden los cambios, ¿no? Creo que es uno de los elementos importantes que favorecen unos y otros. Ahora, esto fue así. La idea, o sea, ¿qué cambió mucho? Perdón, es que me quiero regresar a lo de los setentas, de Sí, la liga competitiva. Algo que sí cambió mucho hacia estas finales de los noventas y los principios de los dos miles es que ya era un poco competitiva. O sea, llegó un momento donde la diferencia de los marcadores, este, y el dominio de unas instituciones sobre otras, y llevaba a una pugna. También se presentaba en la liga, es decir, el debate ujú, sobre dividirse tenía ya varios años, tenía desde principios de los finales de los noventas, principios de los dos miles, y fue madurando y se fue sucediendo durante toda esa primera década del 2000, hasta que en 2008 finalmente se decide a dividirse, ¿no? Por los argumentos que tuvieran tanto unos como otros, ¿no? Finalmente no se llegó a un acuerdo, la disparidad en la competencia es grande y pues, se llega a la división de los 2000, pero lo que sí es que, a diferencia de la década de los 80, lo que sucede ya en los 2000 es que es una sociedad distinta, con referentes distintos, con nociones de movilidad social distintas. También hay muchísimos jugadores del Politécnico y de la universidad cuyos hijos estudiaron y ujú. jugaron en las instituciones privadas. La idea que fuera, porque pensaron que en esa institución educativa van a tener una mejores relaciones para tener otro empleo, porque esos equipos eran los que eran campeones, y pues simplemente pues son condiciones que fueron cambiando. Perdón, César, si Sí. quieres. No, coach, y es que sabe que, fíjese, qué importante y repito, igual, qué interesante, porque a veces dentro de los equipos deportivos, voy a generalizar un poco, particularmente en el fútbol americano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cubrir la parte técnica, la parte física y la parte táctica, ¿no? Y entonces pareciera que esto, que con eso, perdón, que con eso estamos completos, ¿no? Y entonces vamos añadiéndole cada una de estas partes, por ejemplo, y ahorita escuchándolo exactamente, por ejemplo, ¿cómo construimos la identidad de un equipo? ¿Cómo hacemos que el momento histórico, tenerlo en cuenta para que las cosas sean de una manera diferente? Y entonces empezamos a escarbar y escarbar y escarbar. Y de repente, eso es algo que particularmente en las clases, cuando hablo de psicología del deporte, siempre les digo, necesitamos ver el deporte desde el todo, no simplemente dentro de las partes. Y entonces este todo, que tiene que ver también, por ejemplo, obviamente con el ámbito social, con el ámbito económico, a lo mejor político tendrá que ver con las partes de las instituciones, pero todo esto, por ejemplo, en conjunto, y pues lo vamos teniendo y vamos teniendo. Yo me acuerdo mucho, en alguna ocasión, coach, en 2005, se hablaba de mística, de este concepto de mística que desafortunadamente en los últimos años se ha desvirtuado mucho. Y usted, siempre me acuerdo que decía, ¿qué es mística? O sea, cómo podemos definir la mística, ¿no? Y entonces hablábamos de cosas religiosas, espirituales, y a la vez creo que no tenían que ver. Pero, por ejemplo, en cuanto a la construcción, nuevamente me remito a eso, a la construcción de un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo lo que tiene, con todo el pasado que tiene, con todo esto de esta división de equipos, ¿no? Y al llegar nuevamente a los Pumas Ciudad Universitaria, coach, en 1998, ese año, usted está en Cóndores 97. 98 es un año, voy a decirlo así, coach, de descanso para usted como coach. 99 y de repente 99 2000 está nuevamente en el staff, ¿no?
A su modo de ver, qué es lo que sucede en estos cambios desde ese aspecto? Fíjate que entre todos estos cambios, eh, ahorita del fútbol americano, pero me acuerdo que platicando con otros entrenadores, digo, de otros, ¿no? Pero las experiencias similar venía sucediendo en otros deportes en la UNAM, básquetbol, waterpolo. O sea, venía cambiando también la situación en todos. Y específicamente yo, estando, o sea, cuando estábamos ahí en esos años, sobre todo 2000, 2001, 2002, fue cuando empezamos a trabajar contigo, con Verónica, con Lupita, en el programa de apoyo psicopedagógico a los deportistas de la UNAM. Uno de esos elementos que hablábamos era esto de cuando le dice uno a los jugadores, no lo voy a decir igual, que no lo quiero generalizar a todas las instituciones, pero se piensa que porque juegas en los Pumas y les dices que ahí está la tradición y que ahí está la mística, es algo como que está algo etéreo que está ahí en el aire y que todo el Ujú. mundo va a asumir y que todo el mundo va a decir, así, claro, ya me la comí o ya me la puse encima y ya la tengo aquí y aquí adelante, ¿no? O porque es que a mí me entrenó tal, ¿no? Que a él lo entrenó tal y a él lo entrenó automáticamente se da esa mística. Entonces, sí es reconocible, ahorita que estamos en las entrevistas con los jugadores, es reconocible varios valores, varias creencias, varias tradiciones que van a lo largo de los años y que sí podrías decir que hay cosas en común que podrías llamar que es una mística, pero cuando tú llegas al equipo, no necesariamente te dan tu librito, ¿no? Y te Ujú. dicen, este es tu paquete de mística de la universidad, este es tu Claro. paquete ¿no? De identidad de la universidad y del equipo. Entonces, en esos años, cuando nos referíamos mucho a esta mística y el coraje, y cuando uno ve a los jugadores y que les dices, hay que jugar por la universidad, y igual voy a decir algo que luego no les gusta que diga, y no juegan en la universidad, no estudian en la universidad, ¿no? Les dices, es que el amor a la universidad se mama en las aulas, sí, y si no estudia ahí, o sea, esa no es un elemento suficiente como para que el jugador vaya al campo, porque lo difícil de ser entrenador es, pues tienes que, este, no solo discurso a los jugadores, sino tiene que ser orgánico, significativo para ellos, para que efectivamente actúen en consecuencia. Entonces, de lo que se aprende, lo que fuimos aprendiendo ahí hay ciertos elementos específicos que hay que ir aprendiendo, enseñando a los jugadores, enseñando, aprendiendo uno como entrenador y enseñando a los jugadores. Y en este sentido, el programa de entrenamiento mental fue el que nos ayudó mucho para irse enfocando en, en elementos específicos en donde los jugadores tenían que ir aprendiendo día con día. ¿A qué se refería? O sea, mística es venir diario. Mística es entrenar con intensidad y entrenar con intensidad quiere decir empieza aquí y acaba acá. Y si 10 veces tienes que empezar aquí y acabar acá, lo tienes que hacer. Mística es ser un buen compañero con tu grupo, ¿no? Y eso quiere decir apoyarlo positivamente, reforzarlo positivamente, lograr los problemas con el equipo, establecer objetivos compartidos, que fue lo que empezamos a hacer, objetivos por posición, objetivos por unidad, enfocarse en la tarea diaria, ser persistente para conseguir. Entonces, eso me parece a mí fue lo que fui aprendiendo. Este, generamos ahí con el equipo esto de la visión compartida, me acuerdo que uno de esos años era un coral, ¿no? Y por uno de los Ujú. jugadores. Entonces, ahí se fue construyendo la identidad de ese equipo, los valores compartidos, los valores conjuntos. Es eso a lo que le podemos llamar que es una mística o una filosofía de equipo, que no todos los equipos van a tener siempre esa misma, sino que los equipos la tienen que ir construyendo poco a poco, ¿no? Eso es lo que me parece que funcionó bien. Yo soy muy ferviente creedor de eso, porque, por ejemplo, uno de esos años la defensiva estaba en un lugar número 9 en sus indicadores, y en cuanto hicimos ese trabajo, lugar número 4, hacer la cuarta mejor. Al año siguiente, se repitió en los mismos indicadores, bajó nada más creo que en la cobertura de pases, pero también intervinieron los jugadores. Aquí fue algo muy importante también, o sea, los jugadores también
creo que en esos años del 98 hacia esos primeros años de los 2000, esos primeros años parece que los jugadores llegan y son un conjunto de cóndores, guerreros y águilas, y como Ujú, que, bueno, a ver, pues cómo le hacemos, vamos a jugar, ¿no? Y poco a poco esos mismos jugadores se van convenciendo de que ya no son cóndores, guerreros y águilas, sino que son pumas, y empiezan a ir construyendo, tú eras uno de esos jugadores, ya una visión compartida como equipo, dejando atrás sus referentes separados y viendo hacia adelante una nueva construcción de identidad compartida de los equipos. A mí me parece que uno de esos elementos que ayudó mucho fueron estos programas de apoyo, porque ujú. nos ayudaron a formarnos a los entrenadores, pero como formadores de personas, no nada más la parte técnica, táctica, ¿no? Sino la construcción de la unión del equipo y la visión de la importancia de la formación de los jugadores como, digo, como personas, obviamente siempre es Sí, así, ¿no? Pero sí, darle claro. más énfasis a eso y no nada más a la parte técnico-táctica, que es lo que ocurre mucho. Sí, 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 y definitivamente eso sucede, coach. Y es que fíjese, todo esto obviamente nos va, bueno, particularmente me va abriendo y me va abriendo otro tipo de preguntas y otro tipo de reflexiones en relación a esto, por ejemplo. La abstracción que tenemos siempre, ¿no? Por ejemplo, 1927, estamos a 2 años del centenario de la universidad, del equipo de los Pumas con estas 98 generaciones hasta este momento, y cada una de esas generaciones, lo que le dio a la UNAM, etcétera. Esa parte de la última que habló, coach, eh, ¿cómo hacemos, del cómo hacer que los jugadores, que cómo hacer que los coaches puedan poder entender qué es lo que sucede con cada una de estas generaciones, que cada una tendrá sus visiones, tendrá sus particularidades, etcétera? Pero en esta construcción justamente, coach, es algo que me parece muy interesante, muy, muy interesante, en donde, por ejemplo, cuáles son estos valores que promovemos, pero además de eso, que nos lleven a acciones, a conductas, como decimos los psicólogos, ¿no? A conductas que lo podamos ver. Es decir, lo hizo o no lo hizo, reforzó a su compañero o no lo reforzó, o no es compañero, pero lo que tenga que ver con eso. Y entonces, nuevamente me remito a lo que decía hace un rato, en donde pareciera que simplemente me visto de azul y oro, ¿no? Me pongo una UM y entonces inmediatamente soy Puma, ¿no? Y eso me lleva a estar en el campo y a dar mi vida y a dar y jugar con el alma, etcétera, etcétera. Y que al final de cuentas, coach, son cosas que necesitamos ir construyendo, y necesitamos además de eso una, una guía, una parte, creo, como muy, muy dirigida hacia lo que queremos lograr, y que pues al final de cuentas se tiene que hacer, ¿no? En esto. Además que se junta, por ejemplo, ya llegando a la parte presente, con estas generaciones, con estas nuevas generaciones que son diferentes, no mejores ni peores, simplemente son diferentes, que en esta americano como un vehículo para poder tener o una mejor educación, ¿no? A un acceso a una mejor educación universitaria, o incluso, ya no vamos a decir mejor, sino a una educación universitaria. Sí, fíjate que ahorita, primero, una cosa que mencionaste muy, muy, muy importante es esto de no hay mejores generaciones ni peores, porque digo, los que venimos de otras generaciones, así siempre está la idea de que en mi época esta era mejor y era distinto y los jóvenes de ahora, hace poco veía una reflexión de Platón que decía, desde esa época ya decía, Ujú. los jóvenes de ahora ya no son como los de antes. Así Entonces, es. Sí, sí, sí. claro, cada época
cada generación para cada jugador fue la mejor, la de su época fue la mejor y como dices, son diferentes ahora. Conforme ha ido cambiando, conforme ha ido evolucionando el fútbol americano, la preparación física y la preparación mental, cada el hecho de ser entrenador y el hecho de ser jugador y el hecho de dar un apoyo institucional debe ir cambiando, ¿no? Desde la época en la que a lo mejor no se hacía mucho gimnasio, después ya era muy específico lo que había que hacer en gimnasio. Ahora también las instrucciones técnico-tácticas se han diversificado mucho, se han complejizado mucho, ¿no? El actuar de un jugador ahora en el campo como defensivo o como ofensivo, incluso tiene un mayor número de decisiones que tomar en pocos segundos, ¿no? Por todas las variables que hay en los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que me parece que hoy en día, cosa que, bueno, no sucede en muchos lugares, pero eh, sigue habiendo una percepción en muchos casos del entrenador, del entrenador deportivo en general, como el entrenador que se debe enfocar en lo técnico y en lo táctico, ¿no? En la técnica individual y en la estrategia de juego. Y sin embargo, hay muchas herramientas que son todas estas herramientas que hay ahora, didácticas educativas, ¿no? O sea, toda la evolución que hay en las teorías cognitivas, ¿no? En la psicología del deporte, dan muchos elementos, incluso o sea, muchos elementos para poder identificar en qué momento el jugador sí está logrando lo que le estás pidiendo y en cuál no. Uno me parece a mí, de los grandes aciertos que hemos tenido trabajando contigo, César, es la aplicación de los instrumentos, ¿no? O sea, instrumentos donde te das cuenta, orientación hacia logros que tiene el jugador, cuando pensamientos negativos, control de frustración, ansiedad, y darte cuenta, los estilos de aprendizaje de los jugadores, ¿no? Si es más kinestésico, si es más visual, si es más, y que cuando uno lo está entrenando, sabes a qué jugador le tienes que explicar una sola vez las cosas y no hay problema, a cuál le vas a tener que dar el pizarrón, a cuál lo tienes que poner a correr la jugada como 50 veces hasta que se la aprenda, en qué momento un jugador se está presionando tanto en un juego que tiene un bloqueo cognitivo y en ese momento lo tienes que regresar a la tarea, acuérdate de esto, acuérdate del otro, Así es. evitar los refuerzos, refuerzos negativos en los juegos, ¿no? Enfocarse, regresarlos y enfocarse, incluso entender lo que es la focalización, ¿no? Que es Mm, qué es lo que íbamos a hacer en este momento, aquí y ahora, para que te regreses a jugar. Entonces, ahora hay muchos instrumentos que habíamos comentado también hace poco, ¿no? Estos de instrumentos que miden que valoran, bueno, sí miden, ¿no? Porque le ujú, puntúan, es las habilidades que desarrollas, las habilidades en la parte deportiva e incluso en la parte académica. Entonces, esos dos elementos son los que juegan juntos para poder identificar qué tipo de jugador tienes, o sea, qué características físico-atléticas tienen, ¿no? Eh, bueno, su biotipo, como le llaman ahora, ¿no? Esquelético, musculótica, digo, de músculos, así es. esas características cognitivas, con lo técnico-táctico, qué tipo de jugador, no solo qué tipo de jugador quieres, porque pues o sea, el equipo de la universidad no tiene la condición, la Politécnica, quisiera hablarlo también, casi casi como de ir al mercado y me traigo a este jugador, ¿no? Como alguna vez yo quise, no necesito un guard medio ahorita de 120 kilos y 1,90 95 de estatura y llegó. Entonces, este, Ujú, o sea, si no lo tienes así, ¿cómo le vas a hacer para que tengas ese jugador con esas características atléticas de comportamiento? Y hoy en día es posible hacerlo, no a la perfección, pero sí es posible y adecuar los sistemas, o sea, mm, ver utilizar el tipo de jugadores que tienes para algún tipo de juego que hay y no pensar, eso siempre ha sucedido, ¿no? Que primero pones el sistema y hay los jugadores ahí que se adecuan que tú quieres poner, ¿no? Sino que es una de las cosas que va unos ahí a las clínicas, a las universidades allá, y lo primero que te dicen, no, tú te quieres traer todo el sistema, y lo primero que te dicen ellos es qué tipo de jugadores tienes, para ujú, ver qué es lo que puedes poner. Y entonces, con estas herramientas, puedes hacer eso y además ir construyendo esta identidad, creo yo que
muy importante hoy en día, Sí, sí, coach. en esta construcción de las identidades, porque además son adolescentes, individuales, así cuando aprende uno en la escuela, ¿no? Yo, mi familia, mi comunidad y el mundo, ¿no? O sea, Mm, ver la parte del chico primero, ¿eh? Que vaya construyendo la del equipo, la de su conjunto pequeñas escalas, ¿no? De la unidad, sí, este, y en esa medida se va construyendo esa institucional, ¿no? Y que pues pertinente y válida para ese grupo de jugadores en este aquí y en este ahora, ¿no? Porque pues, esta idea de que hay una identidad que es transhistórica y que todo el mundo la vamos a recibir, como bien dices, porque me pongo el uniforme que pues es difícil de considerar hoy en día, ¿no? Con las aproximaciones que tenemos y los hechos que tenemos en la sociedad cotidiana. exactamente. Coach, voy a leer lo que tenemos aquí en este. Saludos a Phoenix Ficles. Saludos a Roberto Ramírez Vázquez. Dice, el TEC argumenta que eso, que ni en el Poli ni en la UNAM derrotó el TEC en los noventas, viene el debacle del Poli y la UNAM. Roberto Ramírez también dice, en el comentario arriba me refería a la década de los ochentas. Roberto Ramírez Vázquez, que él particularmente es quien ha estado aquí activo, dice, ya en 100 años y no veo que podamos ganar al TEC para celebrar. Obviamente habrá que hacer cualquier cantidad de cosas, otras cosas que puedan resultar diferentes. Jorge Serrano Gutiérrez, sí hay coaches que fueron excelentes jugadores, pero no saben comunicar ni enseñar, que esa es otra parte que es, creo que pudiera ser tema de un programa entero, ¿no? Y es Sí, parte de lo que estamos hablando ahorita. Se debe buscar el mecanismo para equilibrar la ventaja de las becas, exactamente. Entonces, y aquí, como lo decía el coach, hay partes importantes siempre de, no en la beca como tal, quizá, ¿no? El coach y yo tuvimos la oportunidad también de estar en trabajando juntos en una institución privada y también vimos que a veces las becas no es suficiente, ¿no? Em, no es suficiente, dice Antonio San Luis, mi buen Wandara. Felicidades, saludos para el coach Orellana de parte de Wandara, Wandarita y familia. Muchas gracias, Neftalí Zamora. Saluda al coach Belmonte, el coach Orellana. Muchas gracias, Neftalí. Edwin dice, ¿cómo me puedo meter al equipo de boxeo? Ahí, por favor, busca ahí en esta página de Deporte UNAM y ahí está toda la oferta de deportes dentro de la universidad. David Vázquez, muchas gracias, David, por sus saludos. También nos manda saludos a ambos. Manuel Villegas dice, interesante en el análisis de la evolución del fútbol de Liga Mayor a finales del año pasado. Muchas gracias, Manuel. Alejandro Cifuentes Flores dice, saludos al coach Orellana, dice el seco, dice sí. el buen coach Cifuentes. Dice Iván Ibáñez, saludos al coach Orellana, me tocó en el Clásico 2001 como coordinador de la selección Puma y fue grato conocer su filosofía de juego defensivo. Saludos a César, muchas gracias. Iván Ortiz, Gustavo, saludos al coach Orellana. Rick Moore, buenas noches. Si el equipo contrario quiere bloquear un gol de campo o una pantalla, el pasador no puede ser tocado. Es trampa o no trampa de un jugador. Eso exactamente, bueno, eso por ejemplo, Rick Moore, eso es creo que una respuesta alta, perdón, no alta, perdón, abundante. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por sus saludos. Coach, pues estamos llegando al final. La verdad es que esto pues da para muchísimo, ¿no? Para muchísimo más en relación a la temática. Y bueno, que al final de cuentas son cosas, insisto, y quiero insistir mucho en esto, son cosas muy interesantes, son cosas que obviamente se tendrán que trabajar, ¿no? En cada uno de los equipos deportivos. Pero, coach, viene algo que ya
el centenario del equipo de fútbol americano en la universidad. Y desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva en que estamos hablando, 100 años de fútbol americano en la universidad, cuna del fútbol nacional. Desde esta parte, coach, ¿cómo viene el centenario? ¿Qué podemos esperar bajo esta perspectiva social, político-económica en relación a todo este viaje que hemos tenido durante casi 100 años de fútbol americano en la UNAM? Híjole, pues ese es todo un tema y toda una pregunta. Mira, yo creo que hace rato comentaste algo que me parece que es lo principal y es la, que lo que se debe, lo continuo, lo que se debe destacar y destacar siempre es el, el, el papel formativo del deporte en la Universidad Nacional. Entonces, a mí me parece, no quisiera no pensar en que es que, o sea, tenemos que volver a ganar esto o lo otro. Si hay una constante que los jugadores entrevistados de todas las generaciones que hemos visto, con las que hemos conversado, siempre presentan, al final de cuentas, independientemente de que hayan ganado 4 campeonatos o ninguno, es el agradecimiento de haber jugado este deporte, de haber jugado en la Universidad Nacional, de haber estado en el Estadio Olímpico, de haber compartido, haber construido familia, comunidad, amistades en el equipo que a lo largo de los años se siguen viendo, construir solidaridades. Mm. Entonces, a mí me parece construir proyectos de vida, de profesiones, que es a final de cuentas el gran papel o el gran espacio donde incide la Universidad Nacional en esta sociedad, ¿no? O sea, esa, cuando se habla de esta construcción de nación o de este proyecto nacional, a final de cuentas, cuando lo vemos en pequeño, pues no es más que cada uno de nosotros, tú, yo y el otro, que tuvimos esta formación y que tenemos esta visión conjunta compartida. Bueno, esa es, por un lado, lo que a mí me parece que es lo constante, ¿no? En la universidad, y es lo que creo yo que para mí es la principal razón de ser del deporte universitario, ¿no? Porque recordemos que la universidad tiene como principales vocaciones, ¿no? La formación, la educación, la investigación. El deporte está dentro de la difusión de la cultura, dentro de lo cual hay otros elementos. Ahora, ¿qué puede venir para el centenario? Pues no sé, debe ser más un espacio de reflexión, de construcción, de reconocimiento de toda esta historia y de todo este valor que ha habido del fútbol americano y cómo ha influido esto a lo largo de los años. Mira, a ver, quisiera ponerlo así. Después de los Estados Unidos, México es el país donde más afición al fútbol americano hay, ¿no? Por ejemplo, este, y eso incluso los mismos personas de la NFL, ¿no? Cuando uno les preguntaba, ¿y por qué se vienen tanto para acá? Pues porque este es aquí el principal nicho. Esa cultura o ese hecho es algo que sucedió debido a la práctica del fútbol americano en México. Mm. Esa práctica del fútbol americano en México siempre ha tenido como principal orientación desde cualquier club, en cualquier equipo, siempre es la idea de que la gente estudie, de que la gente mejora. O sea, sí hay una filosofía de cultura del fútbol americano en México, sobre todo a quien la practica, que es muy generalizada en el país, ¿no? Independientemente que metas más sistema y quieras ganar campeonatos, siempre hay una idea de que es un deporte formativo, que es complementario, que lo más importante es la familia, es el estudio, es la profesión, es ser buen ciudadano, y a mí me parece que ese es que es un medio de movilización, que además, en este sentido del reconocimiento al mérito, del reconocimiento al esfuerzo de las personas, de compañerismo, de solidaridad. Y entonces yo creo que en ese sentido,
una muy buena reflexión que hay sobre la influencia del fútbol americano en México y de los Pumas en México, del fútbol americano, es que son de los principales artífices en la construcción de toda esta filosofía, ¿no? Que se comparte con otros elementos como la escuela. Entonces creo que es uno de los, para mí, de las principales influencias de este deporte en la sociedad en México y para mí sería de los principales aspectos a reconocer. Claro, claro, coach. Y sí, pues bastante historia y muchas cosas. Efectivamente, el fútbol americano, un deporte estudiantil, un deporte donde se complementa la educación que recibimos en las aulas y que lo reforzamos con todo lo que practicamos diariamente en el campo de entrenamiento. Coach. Quiero agradecerle de verdad nuevamente mucho el que haya estado acá con nosotros. Siempre muy interesante platicar con usted y además siempre es muy placentero platicar con usted. Siempre aprendo algo diferente cada vez que platicamos, que además siempre que platicamos es muy extenso nuestra plática. Y Ujú. coach, y también lo de siempre, como algunas veces lo he dicho, algunas otras veces no, usted es un gran formador, usted es una persona que particularmente me ha ayudado mucho, me ha impulsado mucho, me ha motivado mucho, y la verdad es que no tengo las palabras exactamente tan vastas como para poder agradecerle toda su amistad, sobre todo su amistad y todo el tiempo que hemos compartido y todos siempre los puntos de vista que compartimos y siempre ahí en el campo de juego, tanto como yo como jugador, como cuando ya estuvimos trabajando juntos. La verdad es que siempre recibí su apoyo y estoy, de lo cual estoy siempre muy agradecido con usted. Coach, pues seguramente nos encontraremos por acá, por Ciudad Universitaria, por ahí un trabajo pendiente que estamos desarrollando. Entonces, pues seguramente nos encontraremos aquí, coach. Muchísimas gracias a ti, César. Igualmente, gracias por tus palabras inmerecidas, te lo podría decir, pero muchísimas gracias. Igual, comparto también, he aprendido mucho de ti, del trabajo que han hecho ahí en la universidad y bueno, obviamente de la universidad, ¿no? Del alma mater. Un saludo a todas y a todos y bueno, nuevamente agradecido por estar aquí y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Seguro que sí, coach. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias a todas y todos por haber estado esta noche con nosotros. La semana que entra los esperamos nuevamente con más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, que tendremos de invitado al coach Ricardo Peña. Entonces, por acá nos veremos el próximo jueves a las 7. Muchísimas gracias. Buenas noches.